Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa del Abogado en su Casa. Para mí, Denis Solano, es un completo honor y un placer. Hoy tenemos, un anuncio importantísimo. Ya estamos a través de la frecuencia de Alta Visión y eso implica que ya nuestro podcast volvió y además un programa de análisis, de consultas y de información para que usted pueda compartir con nosotros. Pero Alta Visión como socio comercial se puede ubicar en canal 12 análogo de Cable Santos, canal 110 en el paquete digital y canal 1 en IPTV. Esas son las formas en las cuales usted puede observar completamente en vivo al ser las 7:06 para que usted pueda realizar las preguntas. Hoy tenemos planteado inclusive un tema que se las trae, que muchísima gente hace o sufre de esto lastimosamente, que son los despidos. Pero para eso me acompaña la licenciada Carolina Rojas. Muy buenas noches, doña Carolina, bienvenida de nuevo al Abogado en su Casa, siempre es un honor. Muchas gracias, Denis, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor contar siempre con el auxilio y la ayuda del equipo de BDS Asesores, quienes son especialistas en materia laboral. Caro, creo que el tema se las trae, es un tema que muchísimos costarricenses, primero, o no tienen trabajo, o segundo, han sufrido la lastimosa situación que se dan los despidos. Hablemos un poco de los despidos, ¿cuándo es legal y cuándo no es legal? Correcto, gracias, Denis. Sí, definitivamente es un tema sensible, es un tema difícil, no es bonito, ¿verdad? Ser objeto de un despido. En algunos momentos nos tocará estar, como dicen, de un lado de la mesa, pero ser el lado que recibe esa notificación no es un tema sencillo y tiene que ver mucho con las emociones que como personas somos, ¿verdad? Sería iluso pensar que una notificación de un despido no te va a afectar, no te va a afectar tus emociones. Efectivamente hay personas que lo manejan mejor que otras y justamente eso a veces va a marcar la diferencia, ¿verdad? De qué tanto me va a afectar en mi reincorporación al mercado laboral, en mi dinámica familiar y demás, pero sí definitivamente no podemos pensar que es solamente un tema legal, tiene mucho también impacto social. Así es, sin duda, y para eso también ya pueden participar con nosotros a través del Facebook Live de Alta Visión o bien del Abogado en su Casa, en donde usted puede dejar sus preguntas y sus consultas. Que aprovechen a la licenciada, el tiempo es muy corto, entonces para que usted pueda sacar el máximo de todas las preguntas de cada una de ellas. Y estamos analizando lo que son el despidos, pero también otros temas laborales, para eso la licenciada es experta. Licenciada, creo que parte esencial del despido es la carta. La carta de despido. O sí. No, más bien, más fácil aún. Hay varias modalidades de despido. Correcto. ¿Cuáles son? Correcto. El despido es una forma de terminación de la relación laboral, ¿verdad? Recordemos que la relación laboral tiene dos partes, la parte patronal, la parte el trabajador. Ahí existe la prestación de un servicio, una remuneración que le llamamos salario y un elemento de subordinación que viene a unir como todos estos elementos del contrato de trabajo propiamente. Entonces, evidentemente existen maneras en las que puede llegar a terminarse, a dar por terminado este contrato de trabajo. Conocemos la que depende completamente del trabajador, que es la renuncia, ¿verdad? Donde yo manifiesto que ya deseo que la relación laboral termine y lo manifiesto a través de una renuncia expresa o incluso hasta tácita en algunos casos. El despido es otra forma de terminación. Sin embargo, en el caso del despido propiamente, quien vaya a llevar la batuta en la ejecución de esta comunicación va a ser el patrono, ¿verdad? Entonces, tenemos que en nuestra legislación, en el Código de Trabajo, existe la posibilidad de realizar despidos, el famoso despido con responsabilidad patronal. Cuando oímos a la gente dice, me despidieron con todo, ¿verdad? Ese es el despido con responsabilidad patronal. O también lo conocemos como el despido sin justa causa o por voluntad del patrón. Este despido
con responsabilidad patronal se fundamenta en el artículo 85, inciso D del Código de Trabajo. Si nosotros pudiésemos ver ahorita una carta de despido con responsabilidad patronal, nos daremos cuenta que es una carta muy corta, muy concisa, donde básicamente lo que es una comunicación de parte del patrono hacia el trabajador, donde dice: como empresa, como patrono, hemos tomado la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo a partir de X día, que puede ser con fecha efectiva, ¿verdad? Donde en ese momento ya me dicen, ya te puedes ir para la casa, este es tu último día de trabajo, o puede ser con un tema del preaviso en tiempo, ¿verdad? Que ahorita podemos hablar un poco más también de este tema del preaviso. Pero en este caso lo importante es que no se está achacando al trabajador ningún tipo de falta. Por eso es que te digo que la carta es bastante corta y sencilla y concisa, porque lo que se está fundamentando es en la voluntad del patrón de dar por terminada la relación laboral, siempre y cuando pues asuma el pago de las prestaciones. Ok, ve qué interesante, licenciada. Resulta que entonces yo trabajo para usted. Le pinto todos los días la casa. Pero de ahí, por X o Y razón, ya la relación se comenzó a fragmentar. Entonces, ya usted yo la veo como una jefa terca, y entonces yo comienzo eventualmente a insultarla, se vuelve a hostil. maltratar. Sí, conste, Sí. se vuelve hostil, porque pasa muchísimo. Sí, Resulta, claro. más en la gente que nos está viendo por Altavisión. Resulta que, inclusive, no sé, en zonas cafetaleras. Entonces, tengo un cuadro de un jefe que me está hostigando, pero entonces yo comienzo ahora sí a gritarlo, ofenderlo, humillarlo. Ese tipo de despidos, ¿a qué me dan pie? O sea, ¿o cómo me puedo exponer yo? ¿Con responsabilidad o sin responsabilidad? Porque conste, tengo un jefe hostigador, pero yo llegué a un punto donde ya me harté y exploté. Bueno, pues tiene muchas aristas, ¿verdad? Dependiendo de donde lo veamos. Desde la perspectiva patronal, tenemos que tener también cuidado con esta palabra hostigamiento, ¿verdad? Porque puede ser que el patrono lo que esté haciendo es un seguimiento de mis funciones, porque tal vez yo he venido con un bajo desempeño, y existen personas que dicen: es que me están hostigando, mi jefatura inmediata, mi jefe inmediato me está hostigando, porque me pregunta que si ya terminé con X cosa, que si ya hice la otra, y yo me siento acosado, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener cuidado, porque no todo el seguimiento disciplinario puede ser acoso. Si efectivamente yo he tenido un bajo rendimiento, he tenido incumplimientos de mis deberes, si tengo que mandar todos los días un reporte a las 5 de la tarde y tengo días que no lo cumplo en tiempo, no estoy cumpliendo ese plazo, entonces no cabría decir necesariamente que ese seguimiento sería un caso de hostigamiento, ¿verdad? Porque estaría justificado, no estás cumpliendo con tus deberes, tus funciones, y hasta qué punto la parte patronal debería también seguir manteniendo una persona que no cumple con sus labores. Pero sí mencionas un caso muy importante, porque a pesar de que en Costa Rica la libertad de libre despido, este despido que te digo, donde no hay que decir te despido porque estás cometiendo una falta grave, sino simplemente por la voluntad del patrono, este despido continúa vigente. Sí existen casos donde, aunque yo como patrono diga, yo le pago la liquidación y que esa persona se vaya, donde un despido de esta clase podría volverse bastante riesgoso. Por ejemplo, si denuncié un tema de hostigamiento o acoso laboral, que si bien es cierto en Costa Rica no existe legislación de acoso laboral, sí es una figura reconocida por los tribunales. O por ejemplo, si soy un trabajador que tengo un fuero de protección, donde ahí, aunque yo le pague o pretenda pagarle su liquidación completa, existe una prohibición de ese despido por la voluntad del patrón. El caso típico: trabajadoras en periodo de lactancia, trabajadoras en licencia de maternidad, trabajadores en licencia por paternidad, trabajadores que gocen, que hayan denunciado un tema de hostigamiento sexual, cuentan con un fuero de protección también,
trabajadores menores de edad también tienen un fuero de protección en el país. Entonces, yo necesito, antes de ejecutar un despido, que no es tan fácil de venir y decir, páguenle la liquidación y quiero esa persona que ya hoy termine la relación de trabajo. Aun y cuando yo pueda pagar esa liquidación, hay casos en los que no es procedente un despido con responsabilidad patronal, como este que estaba mencionando. Vea qué interesante esta pregunta, nos dice Efraín. ¿Qué debo pagar si despido a un empleado semanal que tiene contrato por tiempo definido? Bueno, la figura del contrato por tiempo definido está planificada para un tipo de funciones que no son como las principales o el giro comercial especial de ese patrón. Porque el principio es de que el contrato de trabajo más bien sea por tiempo indefinido y el contrato por tiempo determinado o por hora determinado sea la excepción, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado ahí, pero pensemos de que el contrato efectivamente calza con las características que debe tener el contrato por tiempo determinado. En este caso, si yo establecí un contrato de 3 meses, por ejemplo, y ya desde que ese contrato nació tiene una fecha de terminación, ¿verdad? Ya de una vez sabemos cuál va a ser la fecha en que termina. Entonces, cuando ese contrato termina, yo solamente como patrono debo cancelar vacaciones y aguinaldo. En este caso no aplica un tema de pago de preaviso y cesantía porque las partes desde el inicio de esa relación laboral ya conocían la fecha de terminación. Entonces el tema del preaviso perdería sentido o su objetivo, ¿verdad? Porque ya yo conocía desde un inicio cuándo iba a terminar el contrato y el tema de la cesantía también. Qué interesante. Bueno, tenemos ya preguntas inclusive por el Facebook de Altavisión y así como las del abogado en su casa para que usted nos acompañe. Estamos totalmente en vivo al ser las 7:17 por la frecuencia de Altavisión y posteriormente al ser las 9 de la noche usted va a escuchar este programa por la frecuencia de CRC 89.1. Recordarles que inclusive también nos puede participar con nosotros al WhatsApp al 8304-9393 8304-9393. Usted ya lo puede observar en pantalla, ese número de WhatsApp, si usted no quiere realizarlo por Facebook y quiere inclusive que sea de forma anónima. Tenemos aquí una pregunta que nos dice: ¿y los despidos a empleados públicos qué se puede hacer? ¿Y cuál es el debido proceso? Dice Zaira. Sí, en el tema, tal vez, excelente pregunta porque nos permite hacer la diferencia. El Código de Trabajo, pues, si bien es cierto, es una legislación de orden público y general, en el caso de los empleados públicos, tienen una regulación diferente, especialmente lo relacionado en cuanto a la terminación de dicha relación. Tienen un debido proceso que por lo general, de acuerdo a la institución del Estado, la ley orgánica de dicha institución va a establecer el procedimiento necesario para que se llegue a dar por terminado ese contrato de trabajo. En el caso del sector privado, no podemos decir que el debido proceso sea algo necesario o un requisito que yo como patrono deba antes cumplir de poder dar por terminado ese contrato de trabajo. Entonces, sí, las relaciones laborales son totalmente distintas. En el caso del sector público se regirán por las normas de esa institución, de ese ministerio, de ese ente estatal, mientras que en el sector privado se regirán por lo establecido en el Código de Trabajo y las leyes conexas. Ok, bueno, justamente complementando la pregunta que decía don Efraín, ¿qué pasa si yo despido en esos contratos de empleados semanales antes de que termine el tiempo definido? Resulta, a ver, para que la gente me entienda, resulta que Denis Solano es contratado hasta el 9 de octubre y entonces el 9 de octubre no llegó porque se jaló una torta, como dicen. Entonces, ¿qué puedo hacer frente a ese escenario y si yo tengo que pagarle eventualmente algún rubro adicional? Sí, correcto. El Código de Trabajo en el artículo 28 establece la indemnización correspondiente para el tipo de terminaciones cuando yo decido o requiero adelantar, por decirlo de alguna manera, esa fecha de terminación. Es como algún tipo de indemnización porque yo te había prometido trabajo hasta X fecha, ¿verdad? Puede ser 3 meses, 4 meses, 5 meses o 9 meses inclusive. En este caso,
tendríamos que hacer la diferencia si esa terminación se debe con justa causa, ¿verdad? Por la comisión de una falta grave, tal vez dejé ir a trabajar 5 o 6 días, ¿verdad? Que sería un escenario completamente diferente al que yo nada más digo, por X razón, o sea, por simplemente una voluntad mía, necesito que terminemos el contrato aquí. Entonces, de acuerdo a la antigüedad que tenía ese contrato, se establece la cantidad de días que yo debo cancelarle a ese trabajador como una indemnización por haber adelantado la fecha que originalmente pactamos. Ok, resulta que entonces llegan, me despiden y conforme al tiempo no me pagan. ¿Cuánto es el tiempo y cuánto es el plazo y qué hago? Porque pasa muchísimo. O inclusive en noticias uno ve que que X empresa quebró y quedan 500 o 600 familias sin empleo. ¿Qué podemos hacer? Sí, volviendo al tema propiamente de los despidos, independientemente de que sea un despido con responsabilidad patronal, un despido sin responsabilidad patronal, que pues de eso no hemos hablado, podemos hablar más adelante, que son los que se puede proceder de manera inmediata cuando existe una falta grave por parte del trabajador, y las causales para proceder con este despido se encuentran claramente establecidas en el artículo 81 del Código de Trabajo. Existen una serie de incisos con faltas que se consideran graves, que si mi conducta como trabajador calza en alguna de estas faltas, el patrono puede proceder con un despido sin responsabilidad patronal. Pero lo que quería tal vez llegar al punto y relacionado con la pregunta específica es, independientemente el tipo de despido o el tipo de terminación de la relación laboral, la liquidación, al menos vacaciones y aguinaldos, siempre se deben cancelar. Es lo mínimo que se deben cancelar. Entonces, en el caso de una renuncia, en el caso de un despido sin responsabilidad patronal, con el pago de vacaciones y aguinaldo, o si es el famoso despido con todo, con el pago de los derechos como preaviso y cesantía, la idea es que el patrono debe cumplir con este pago. Se entiende, y digo se entiende, de que hay un plazo de 1 mes para hacer el pago de la liquidación. Pero quiero ser bastante clara en esto. Digo que se entiende porque no existe ninguna norma que establezca que este plazo es de 1 mes para el pago de la liquidación. Pero es un plazo razonable y socialmente se tiene como aceptado. De hecho, muchísimas personas tienen conocimiento y dicen, tienen 1 mes para pagarme la liquidación, porque incluso hasta instituciones administrativas como lo sería el Ministerio de Trabajo consideran que es un plazo razonable para que la empresa proceda con el pago de esa liquidación laboral. Pero repito, no es porque esté establecido en ningún lado. Ok, para ir un toque al Ministerio de Trabajo, ¿tiene que pasar ese mes o resulta que me despidieron y entonces el patrono dice, o la persona que me contrató, yo con usted no voy a hablar, no le va a pagar nada? ¿Puedo acudir inmediatamente? Sí, no tengo ningún tipo de trámite previo o de agotamiento de alguna vía previa para yo poder acudir a una institución, a una sede administrativa como es el Ministerio de Trabajo. Inclusive, no se recomienda, pero inclusive tampoco existe una prohibición para que yo acuda a la sede judicial, ¿verdad? Pero ¿por qué no se recomienda? Porque conocemos el tema de la mora judicial en el país y el derecho laboral pues no se salva de esa mora. Con eso me refiero de que podemos esperar tal vez años y estar metidos en años en un proceso judicial que es bastante desgastante para las partes. Entonces, por eso es que decimos que no se recomienda acudir a la vía judicial de una vez. ¿Por qué? Porque en el caso del Ministerio de Trabajo, a través de una audiencia de conciliación, las partes pueden llegar a un acuerdo y evitar tener que acudir a una sede judicial, ¿verdad? Entonces, para contestar concretamente, sí, yo puedo recibir el día de hoy mi carta de despido y puede ser que mañana esté solicitando una cita en el Ministerio de Trabajo. Puede darse, y no es extraña la situación, de que para el momento en que vaya a tener lugar fecha y hora la cita en el Ministerio de Trabajo, tal vez ya me pagaron la liquidación. ¿Verdad? Porque
tampoco es que la cita me la van a dar de un día para otro, ¿verdad? Existe un sistema de gestión en línea del ministerio donde yo puedo solicitar las citas y por lo general existe un plazo, depende de la sede, pero al menos de 2 semanas, ¿verdad? No es común de que yo solicite hoy la cita y me la den para 2 o 3 días. Entonces no es extraño que tal vez para el momento, ojalá que sea dentro de un mes que me tenga yo mi cita en el ministerio, ya me hayan cancelado la liquidación. Ok. Entonces tendría que esperarme bastante tiempito, es lo que me quiere decir. Exactamente, o sea, no es inmediato las citas en el ministerio. Por supuesto que también depende de las sedes, ¿verdad? La sede de San José por lo general es una de las más concurridas y tiene pues más actividad comercial, más patronos y trabajadores y demás. Entonces, la agenda es distinta a las sedes regionales, pero inclusive en las sedes provinciales nosotros hemos visto que es un promedio de 2 a 3 semanas para que tal vez, incluso puede ser más, para yo tener mi cita de conciliación. ¿Se ocupa abogado, licenciado? No me responda a esa pregunta. ¿Se ocupa abogado para yo ir a plantear una demanda en contra de la empresa en la cual yo trabajaba? Pero antes quería recordarle a todas las personas que pueden interactuar con nosotros al 8304-9393, 8304-9393. Ahí lo tienen en pantalla para que usted nos pueda acompañar por medio de las diferentes frecuencias de Altavisión. Si es la primera vez que usted está viendo El Abogado en su Casa, nos encontramos por canal 12 análogo de Cable Santos, canal 110 el paquete digital y canal 1 IPTV. Estas son algunas de las modalidades, al igual que el Facebook de Altavisión y por medio de las diferentes emisiones del Abogado en su Casa. Recordándoles también de que este programa queda para todas las personas de nuestro podcast y usted puede escucharlo de forma diferida a través de la plataforma de Spotify, y usted ya también puede ubicarlo posteriormente por medio del canal de YouTube del Abogado en su Casa, que ha crecido un montón, licenciada. Lleva casi 600 seguidores y ahí vamos poco a poco, Excelente. poco menos de 2 meses, entonces ahí va, poquito a poco. Y también nos puede conseguir a través de TikTok. Si usted está aburrido en el bus o en el carro, en la oficina y quiere ver TikTok, nos puede conseguir por medio del Abogado en su Casa. Ahora bien, licenciada, resulta de que me despiden. Yo fui un trabajador excepcional. Y entraba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y cumplía con mis labores. Metas claras, objetivos claros. Pero entonces de la noche a la mañana me dicen, ya, la empresa quebró. ¿Requiero abogado para ir a demandar esa empresa? ¿Sí o no, licenciado? La vía, como comentábamos en un inicio, el derecho laboral es un derecho que tiene mucho que ver con el tema social, ¿verdad? También, justamente por las implicaciones que el trabajo tiene en la vida de cada una de las personas. Entonces, justamente por eso se considera que es una vía un poco menos formal que la vía civil o la vía penal. Para responder específicamente a la consulta, no es necesario contar con un abogado. Yo puedo interponer una demanda por mi propia cuenta asistiendo al juzgado laboral que considere que es el encargado o el que tiene esa competencia para llevar mi proceso. Sin embargo, existen muchas opciones e incluso pues vale la pena recordar de que a partir de la reforma procesal laboral que entró en vigencia en el año 2016, se creó una oficina de defensa pública laboral, donde si yo cumplo con los requisitos, puedo llegar y recibir asesoría laboral pagada por el Estado, ¿verdad? Entonces, no es necesario que yo cuente con abogado, pero sí existen opciones en las que yo eventualmente podría tener ese patrocinio. Ok, perfecto, licenciada. De hecho, tenemos otra pregunta que nos dice Efraín Salgado. Dice, ¿el programa es grabado? No, estamos totalmente en vivo. Ahorita estamos totalmente en vivo, ¿verdad, Efraín? Son las 7:29 para que vea que no le estoy mintiendo, y a todas las personas que nos están viendo. Licenciada, tenemos otras preguntas por acá. Resulta que me indica que la liquidación, vamos a ver, básicamente lo que dice es la pregunta, que si la liquidación del Ministerio de Trabajo siempre es lo que me corresponde pagarme. No. ¿Por qué? Sí, sin miedo a equivocarme, le puedo decir de que no es necesario. Incluso
si nosotros vemos la letra pequeña de las estimaciones que realiza el Ministerio de Trabajo, ellos realizan la misma salvedad. Es prácticamente que están diciendo que es una estimación, porque así tiene su título, ¿verdad? Y que en el caso de los derechos de preaviso y cesantía, por ejemplo, son derechos discutibles, ¿verdad? Derechos disponibles que va a depender del contradictorio, ¿verdad? De la discusión que pueda darse entre las partes. Básicamente, la respuesta sencilla a eso es que el papel va a aguantar lo que yo le ponga. ¿Por qué? Porque yo voy al Ministerio de Trabajo. Puede ser que yo lleve mis planillas del Seguro Social y le digo, mire, estas son los últimos 6 meses de salario que yo recibí y que está reportado en la empresa. Entonces, eso me va a dar una información más exacta que si yo voy y digo, y me pregunta el funcionario del ministerio, ¿usted cuánto gana? Y yo le digo, 500,000. Y puede ser que había meses que yo ganaba 500, otros meses ganaba 475, otros meses ganaba 600 porque hacía extras, ¿verdad? Y varía. Entonces, todas esas variaciones evidentemente me van a afectar la estimación. Si yo digo que gano 2 millones, pero en la realidad yo ganaba 600, entonces no va a ser correcta la estimación del Ministerio de Trabajo. No es vinculante, no es obligatoria. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la estimación se realiza con la información que el trabajador provee, pero no podemos asegurar que en todos los casos esa información sea la correcta o se le haya dado el tratamiento correcto. Entonces no es vinculante. Puede ser que la empresa tenga una liquidación y tal vez yo ni siquiera fui al Ministerio de Trabajo, sino me metí en la página de internet donde también hay una plantilla donde yo puedo tener un cálculo estimado de liquidación y me dé diferente. Por lo general lo que me va a dar diferente es el promedio salarial. Si ya el promedio me da diferente, el resto de los derechos laborales y los montos a pagar van a ser diferentes porque los derechos laborales se pagan en días. Entonces yo lo que necesito obtener es el cálculo más certero y más real posible de lo que valía un día de trabajo mío. Y ahí van a haber muchos factores. Ok, resulta de que yo fui contratado, usted me contrata a mí. Justamente yo trabajaba en su casa y de la noche a la mañana, bueno, usted me despide, pero no hay contrato. O no hay nada firmado. ¿Qué hago, licenciada? Igual existe la obligación pues de tener un contrato por escrito, ¿verdad? Como una parte de la formalidad de esa relación de trabajo. Pero no podemos olvidar que en derecho laboral, otra vez, por la calidad y la condición de esta rama del derecho, existen principios y uno de ellos es el famoso principio que se llama contrato realidad o primacía de la realidad. Y ahí quiere decir que va a prevalecer lo que haya sucedido en la realidad, en el día a día. Si en el día a día efectivamente yo mantuve una relación de trabajo con su persona, aunque no exista un contrato por escrito, eso no va a quitarle validez a esa relación de trabajo, ¿verdad? Claro, esos son los casos en los que evidentemente va a ser más difícil conciliar o llegar a un acuerdo, porque puede ser que yo diga, cuando yo lo contraté, estas eran las condiciones y la contraparte me diga, eso no es cierto, usted me dijo otra cosa. Y como no hay un contrato, ¿verdad? Pues va a ser un tema de prueba de las partes de decir, bueno, ¿a quién le hacemos caso y cuáles eran las condiciones? ¿Trabajaba 3 días o trabajaba 5 días? ¿Trabajaba en jornada diurna o en jornada nocturna? Ahí es donde nos va a doler más esa falta de contrato para un tema de prueba, especialmente de los elementos. De hecho, resulta de que, bueno, no estoy asegurado en la caja, no me reportaron en ningún momento en planilla, pero me despiden. ¿Qué hago? Porque es muy habitual, es una práctica muy habitual. A ver, resulta de que en ocasiones yo ocupo, no sé, pintar 5 un mes y para que lo vaya a escribir en la caja y sale carísimo. Entonces, ¿cómo puedo solucionar eso, licenciada? Sí, bueno, ahí es que tuvimos que entonces haber tenido otro tipo de contratación si no era necesariamente laboral. Lo que no podemos tener es, como decimos, somos o no somos. Si es una relación comercial de una prestación de un servicio, de, no sé, te encargo que me construyas
10 muebles, ¿verdad? Para mi negocio y demás. Entonces ahí la naturaleza del contrato pues no parece estar laboral propiamente, ¿verdad? Pero entonces si no es laboral no te puedo despedir porque el despido es una terminación propia de las relaciones de trabajo. Entonces, ¿somos una relación laboral o no somos una relación laboral? ¿Sos un contratista independiente, comercial, un proveedor de servicios, ¿verdad? ¿O sos un trabajador? Entonces, puede ser perfectamente que sea un contrato laboral por tiempo determinado, como nos hacían una pregunta, o por un proyecto. Me pinta la casa, puede ser que dure 3 meses, pero eso sí sería entonces una relación de trabajo. Okay. Pero para que podamos hablar de despido tiene que ser de naturaleza laboral. Si sos un contratista, la forma de terminación tuvimos que haberla convenido en ese contrato de los servicios que me ibas a prestar. Ok, licenciada. Vamos a ver, pregunta don Efraín, dice que si el programa queda grabado, es decir, que si queda diferido. Sí, eventualmente ya después usted va a poder ver el programa de forma diferida, pero ahorita pueden aprovechar las preguntas y las consultas para que la licenciada las abarque de la mejor forma. Dice una consulta por acá. Consulta, ¿se puede despedir a un trabajador que se ausente por problemas de alcoholismo? Es un tema controversial, aunque sí existe ya una tendencia y una línea jurisprudencial, o sea, de resoluciones judiciales marcadas. ¿Y cuál es? Que el alcoholismo, tanto el alcoholismo como la adicción a algún tipo de drogas, es ya considerada en nuestro país una enfermedad. Okay. Entonces, al igual que yo no podría nada más venir y despedir a alguien solamente por una condición de salud específica, ¿verdad? Hablemos de una enfermedad crónica que no sean alguna de estas dos. Yo tengo que tener un manejo especial para este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que se ha indicado? Bueno, el artículo 72 del Código de Trabajo establece una prohibición de que yo no debo trabajar bajo las condiciones en un estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga análoga. Es una prohibición expresa. Entonces, por ejemplo, si tenemos el caso de un trabajador donde sabemos que se ausentó 3-4 días y la persona regresa y me indica, vea, yo me ausenté, pero es porque yo soy alcohólico. Y tal vez es un tema que hasta se sabe y es conocido dentro de la misma empresa. Que por lo general se sabe. Exactamente. A pesar de que exista estas ausencias injustificadas, la recomendación es que yo como patrono y en virtud de la buena fe que debe prevalecer en las relaciones de trabajo, yo no debería venir y simplemente proceder con un despido sin responsabilidad patronal por las ausencias injustificadas. ¿Por qué? Porque hay una condición de una enfermedad de salud, hay una especial protección, no un fuero de protección, no es que exista una imposibilidad siempre de despedirlo, pero sí un tratamiento diferente. ¿Y cuál es ese tratamiento diferente? Que al menos yo como patrono le brinde a esa persona la oportunidad de que busque el tratamiento que requiere para atender su condición de salud. Okay. Yo como patrono no puedo inscribirlo en ninguna institución, no puedo decirle usted como es un alcohólico tiene que ir a las reuniones de X o Y programa de desintoxicación, porque eso es inmiscuirse de más en la esfera privada de ese trabajador. Okay. Pero yo como patrono sí al menos debería brindarle la oportunidad en una ocasión de esa persona de decir, lo insto a buscar la ayuda que requiera. Pero después de 2 días no se considera de que está faltando al trabajo. Sí, en una situación muy corriente sí, sería una de estas faltas graves que decíamos del artículo 81. Pero en el tema del alcohol y la adicción, ¿verdad? A alguna droga, se requiere que al menos yo le otorgue a esa persona una oportunidad para que busque la ayuda. Tampoco es que estoy obligado a lo imposible y que, como decimos, tenga que perdonar todas las ocasiones que yo deba, que la persona me cometa una falta grave. Pero en al menos una ocasión debo hacerle ese, ¿cómo podríamos decirle? Ese llamado
de decirle... De atención. Sí, pero también de esa instancia que busque el tratamiento necesario. Como decir, te la perdono en esta ocasión por esta condición de salud, siempre y cuando usted pues no se vuelva a repetir y que usted busque la ayuda que usted considere necesaria. Yo no puedo venir a internarlo, no puedo desintoxicarlo, ¿verdad? Es un tema propio ya de cada persona. Pero yo como patrono debería al menos como darle una oportunidad. Ok, ok. Eso bajo la condición de que si no cambia de día, ahí sí, ¿verdad? Exactamente, porque tampoco estoy obligado a lo imposible, ni a tener un trabajador que ni busca ayuda y sigue faltando y tiene una condición de este tipo. Licenciada, ¿qué sucede con esos trabajadores? Como, por ejemplo, no sé, voy a poner un nombre hipotético, Michael. Resulta que llega todos los días tarde. Ajá. Y entonces es como quien dicen, es el vaguillo de la empresa. ¿Lo puedo despedir? Verá, Denis, que es una pregunta que en el área de consultoría nos llega muchísimo. ¿Por qué? Porque tal vez es como decimos, es una falta que no podemos decir que es grave. Lo que molesta es la reiteración de esa falta. Porque tal vez llegas 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos tarde. Hay personas que creen lamentablemente que debe existir un periodo de gracia para que se llegue a considerar una tardía, y aquí, como decimos, pues yo les vengo a romper esa ilusión de que una llegada tardía es no estar, técnicamente es no estar iniciando mis labores en el momento en que acordamos como la hora de inicio. Si yo entro a las 7 de la mañana, pero a las 7 de la mañana voy poniendo un pie en el umbral de la empresa, eso perfectamente se puede considerar una llegada tardía, porque mientras voy, me siento, me traigo un café, me lavo los dientes y digo buenos días, tal vez ya me dieron las 7:10. ¿Verdad? Entonces, yo tengo que iniciar labores. Si yo entro a trabajar a las 7 yo estoy listo, encendiendo mi equipo, haciendo mis funciones, retomando mis funciones, independientemente del perfil de trabajo que yo tenga. A las 7 tengo que empezar a trabajar. Entonces, sí, yo puedo llegar a despedir a una persona por llegadas tardías, pero como el artículo 81 no me dice que llegar tarde es una falta grave, las ausencias sí, pero las llegadas tardías no. Entonces, para poder yo despedir a una persona por estas faltas, lo que tengo que aplicar es lo que nosotros llamamos disciplina progresiva. Disciplina progresiva es lo que yo voy a entender como decir, yo patrono estoy notando una conducta en algún colaborador que no me gusta porque considero que es contraria a lo que acordamos. Si acordamos que empezamos a trabajar a las 7 y estás llegando todos los días a las 7:10, hay un incumplimiento. Entonces, la disciplina progresiva es que yo tengo que iniciar con la aplicación de medidas disciplinarias como amonestaciones, apercibimientos sobre esa persona, sobre la conducta que le estoy diciendo que necesito que cambie. Es como que se entiende que si yo, patrono, tengo una molestia con alguien y no la pongo por escrito y te la comunico y te digo, mira, fulanito, cambia. Necesito que cambies esto. Te estoy amonestando porque estás llegando tarde. Necesito que cambies esto. Con ese anuncio que yo le hago, con esa carta expresa donde le digo qué es lo que necesite cambiar, es como que ya iniciamos esa disciplina. Y empezamos un proceso de revisión para saber si la persona efectivamente está cambiando. Si no cambia, pues procedo con otra sanción disciplinaria y eventualmente puedo despedir sin responsabilidad patronal por una desobediencia, se le conoce así, desobediencia reiterada y manifiesta de seguir las órdenes que te estoy dando. Pero en resumen, las llegadas tardías tengo que documentarlas porque vamos a ver, somos abogados y a veces nos dicen somos pesimistas, pero pongámonos en un escenario judicial. Que yo venga y despida a una persona por tardías. Yo pensaría que ningún juez va a decir que un despido sin responsabilidad patronal
es una medida proporcional si yo llegué tarde un día 15 minutos. Va a decir, la falta de una tardía de 15 minutos y usted le aplicó la sanción máxima, que es el despido sin responsabilidad patronal. No existe una proporción ahí, ¿verdad? Usted tuvo que haberlo amonestado o tuvo que haberlo, no sé, apercibido, pero no despedirlo porque es algo aislado, ¿verdad? Entonces es necesario empezar a documentar y decirle, no, señor juez, no es que era un empleado modelo, ¿verdad? Aquí están todas las amonestaciones que yo le hice. Al final procedimos con el despido porque las amonestaciones nunca surtieron efecto. Entonces, es un caso que judicialmente tendría un desenlace diferente. Para sancionar, siempre tengo que documentar eso, enviar correos, enviar cartas, o cómo es el proceso adecuado para que usted, la persona que nos está viendo, ya sea trabajador o patrono, y tenga de verdad un debido proceso, una acción que corresponda y que no estén haciendo actos ilegales. Sí, correcto. Desde el punto de vista patronal, que es el que tendría otra vez que en ese proceso judicial ir con la carga de la prueba, lo que nosotros recomendamos es que sí se documente. No es mandar un WhatsApp, no es mandar un correo, es una amonestación propiamente. Okay. Porque otra vez recordemos que un funcionario judicial, un juez, el día de la audiencia puede estar leyendo el expediente. Y si yo lo único que tengo en en el expediente de ese trabajador es el currículum, la foto y la acción de personal, el juez lo que va a pensar es que ese trabajador era un empleado modelo, porque nunca se vieron en la necesidad de amonestarlo, de sancionarlo. Okay. ¿Verdad? Entonces, desde el punto de vista patronal, es necesario que ese patrono documente todos estos incumplimientos para que al final se pueda ir a defender, ¿verdad? No puedo garantizarle que va a ir a ganar, pero se puede ir a defender de decir que porque ese despido se encuentra justificado, porque intentó muchas medidas antes para no tener que llegar al despido hasta que ya solamente quedó esa opción. Y desde el punto de vista del trabajador, también es importante de que tomemos la seriedad justamente de cuando a mí me llega una amonestación. El patrono tiene esa potestad de sancionar, tiene potestad de dirección, de fiscalizar y también de sancionar. Entonces, si mi patrono me comunica que estoy haciendo algo mal, y que necesita que yo lo cambie, entonces yo debo analizar qué es lo que me están diciendo, porque sé que ya si empezaron ese procedimiento y yo no cambio, modifico mi conducta, eso puede terminar en un despido. Y no un despido, como decíamos al principio, donde me pagan todo, un despido sin responsabilidad patronal. Y lamentablemente muchas veces las personas no se dan cuenta la diferencia en una liquidación que el tipo de despido puede tener. Okay. Si mi liquidación solo tiene vacaciones y aguinaldo, el monto posiblemente no vaya a ser muy alto. A diferencia del famoso despido con responsabilidad o donde me pagan preaviso y cesantía, que son de los rubros más fuertes en una liquidación. Que son los más jugosos. Exactamente. Ok, licenciada, resulta de que yo como patrono, bueno, la persona sí incumplía. O sea, llegaba tarde, me ofendía, me gritaba, me humillaba, pero nunca lo documenté. Pasa muchísimo. Entonces yo le digo, ay licenciada, ay Carolina, me está faltando el respeto, primera amonestación, haga lo que quiera. Además, inclusive ni papelitos, o el papelito se lo deja ahí, pero no se lo firma ni nada. O me lo hacen un puño. Lo hacen un puño también. Exacto. ¿Qué puedo hacer yo como patrono? Estoy sujeto de manos. No, porque justamente es ese tema de la disciplina progresiva. No es que yo tengo que esperarme 3 o 4 meses para poder terminar una relación así de hostil. O sea, cuando tenemos incumplimientos de órdenes directas, puedo amonestar. Y si la semana siguiente seguimos igual, puedo percibir, incluso ya casi que podría proceder con un despido sin responsabilidad patronal, ¿verdad? Evidentemente cada caso es diferente, pero no estoy atado de manos. Cuando estoy atado de manos, o al menos pareciese o da esa impresión, es cuando estoy en esa situación, pero la persona tiene un fuero de protección.
¿Por qué? Porque tengo que cumplir un trámite administrativo previo. En el caso de una trabajadora en licencia de maternidad, un trabajador, recordemos que ahora también los papás tienen derecho a licencia de paternidad y tienen los mismos derechos o los mismos efectos de esa licencia en cuanto al fuero de protección. Tendría que ir yo a que el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Inspección me autorice ese despido, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que a veces puede parecer muy frustrante porque todavía existen personas que dicen, es mi empresa y yo despido cuando quiera. Pero hay casos donde ese despido cuando quiera legalmente no es posible. No es posible. Ajá. De hecho, es que interesante. Si a mi liquidación se le puede hacer rebajos de deudas que tengo, por ejemplo, tengo una deuda con la Asociación Solidarista y el rebajo se lo pueden hacer a la liquidación. Resulta entonces de que no sé, estoy en X asociación y todo muy bonito, la asociación trae una serie de beneficios, pero de la noche a la mañana tenemos que devolvernos los peluches. Ya no me gusta. Y entonces me pueden bajar el remanente por letras de cambio, cheque, pagaré de deudas que yo eventualmente haya tenido con esa asociación. Es que en este caso, el rebajo, en el caso de la pregunta, el rebajo sería por parte de la asociación solidarista. Es muy común que la asociación preste dinero a sus asociados y con los intereses que gana, pues ahí va ganando capital, ¿verdad? Para seguir trabajando. Por lo general, entonces, en la asociación lo que administra, por lo general no, la asociación lo que administra son el fondo de cesantía que aportan los patronos mes con mes o quincena con quincena o semana por semana de acuerdo a la frecuencia de pago y los aportes de los trabajadores que nadie me obligó a mí a asociarme, es un tema totalmente voluntario. Entonces, en este caso específico de la consulta, no es el patrono que me está bajando de la liquidación la deuda que yo tengo. Es la propia asociación solidarista, que es un ente jurídico totalmente aparte de la empresa. Y sí, todas estas asociaciones se protegen, porque tienen que proteger sus activos, de que en caso de que usted ya no trabaje en la empresa, lo cual quiere decir que tampoco va a poder seguir siendo afiliado a la asociación, se tenga claro de que en caso de deudas con la asociación, de esos aportes del trabajador, sus aportes personales, se van a liquidar esas deudas primero, pero no me están tocando mi liquidación per se, ¿verdad? Son dos montos totalmente diferentes. La liquidación me la paga la empresa, vacaciones y aguinaldo, preaviso y cesantía. La asociación puede pagarme eventualmente un monto, parte de mi cesantía, ¿verdad? Que es uno de los beneficios más tangibles que tiene el estar afiliado en la Solidarista, pero también administra mis ahorros o aportes personales que como afiliado todos los meses me rebajan. Entonces, de ahí me hacen esos rebajos de las deudas. Y esto siempre se encuentra muy bien documentado en los reglamentos de préstamos que realiza la asociación. Ok, licenciada, nada más recordarles a todas las personas que estamos totalmente en vivo al ser las 7:50, que nos queda muy poco tiempo ya para finalizar esta nueva etapa que iniciamos Canal Altavisión y El Abogado en su Casa, así como CRC 89.1, para que usted pueda aprovechar sus consultas al 8304 9393 8304 9393 que ahí observan en pantalla, o bien a los diferentes Facebook, tanto de Altavisión como de El Abogado en su Casa. También nos puede ubicar por Canal 12, análogo de Cable Santos, y 110 en el paquete digital, así como el Facebook de Altavisión y Canal 1 en IPTV. Esas son algunas de las emisiones en los cuales nos puede conseguir. Licenciada, parte esencial de esto, y como para ir haciendo una hipnosis, porque ya el tiempo nos va apremiando, yo como patrono, ¿qué debo tener en cuenta? Y yo como trabajador, ¿qué debo tener en cuenta? Sí. A la hora que me despiden, claro, y a la hora que despido. Claro. Recordemos o retomemos lo que decíamos en un inicio de que el despido se toma por voluntad, es una decisión unilateral por parte del patrón. A nadie le preguntan, ¿usted quiere que lo despidamos? O usted quiere que lo vayamos a despedir, ¿verdad? No se sientan a consultar con el trabajador eso. Es una decisión unilateral, o sea, el patrón no la toma solito. Hay personas que confunden, dice, es que es un despido por mutuo acuerdo.
Entonces es importante hacer la diferencia. El mutuo acuerdo es otra forma de terminación del contrato de trabajo. Se encuentra en el artículo 86 del Código de Trabajo, o sea, está contemplado, pero no es un despido, es como la frase lo indica, es un acuerdo de las partes de dar por terminado el contrato. Entonces, una cosa es la renuncia, otra cosa es el mutuo acuerdo y otra cosa son los despidos. Okay. Si yo voy a despedir como patrono, recordar de que existen, debo verificar primero, ¿existe algún fuero de protección contra ese despido? ¿Existe alguna condición que me vuelva riesgoso ese despido? Porque puede ser que no tenga un fuero, pero como hablábamos en un caso, puede ser que la persona levantó la mano y hizo alguna denuncia, puede ser que la persona esté indicando, ustedes me están despidiendo por una condición de salud, entonces mi despido es discriminatorio, ¿verdad? Existen muchos elementos que deben analizarse. Entonces, eso es lo que yo debo como patrono, si lo estamos viendo desde el punto de vista del patrono, primero revisar, ¿puedo despedir? ¿Existe algún fuero de protección, algún trámite especial? ¿Es riesgoso mi despido? Para que si asumo el riesgo, por lo menos que sea un riesgo informado y saber a qué me expongo. Y la redacción de la carta es muy importante. Si, como decíamos en un principio, si es con responsabilidad patronal, la carta va a ser de un párrafo. No va a decir nada. Y a veces las personas, y a mí me ha tocado vivirlo cuando comunico un despido, la persona dice, pero dígame por qué. Y entonces es una de las características que tiene esa libertad de despido en Costa Rica. Si yo estoy haciendo un despido con responsabilidad patronal, el fundamento de ese despido es justamente la voluntad del patrón, porque yo como patrón no puedo despedir siempre y cuando cancele. Y si es un despido sin responsabilidad patronal, también entonces es importante que si yo te estoy achacando una falta grave que me faculta el despido, yo tengo que indicar todos esos elementos en esa carta de despido. Aquí es importante que tomemos en cuenta, el día de mañana nos vamos a un proceso judicial, el juez solamente va a entrar a analizar lo que yo puse en la carta. Si yo después quiero decir, mire, es que también yo quería despedirlo porque había pasado esto y esto y esto, y no está en la carta incluido, como decimos, eso no entra a jugar en el análisis de ese despido. Y desde el punto de vista del trabajador, por supuesto, el trabajador pues siempre va a tener la oportunidad de buscar esta asesoría legal que, como les decía, que incluso existen oficinas de defensa pública laboral donde pueden darle algún tipo de asesoría. Un punto importante, a veces los trabajadores no quieren recibir la carta de despido, especialmente las donde me achacan una supuesta falta, porque el trabajador dice, yo no le firmo el recibido porque yo no acepto lo que usted me está indicando. Entonces también es importante aclarar que existe una obligación para el patrono de entregarme la carta de despido sin responsabilidad patronal, una entrega que incluso el artículo 35 dice que se hará personalmente. Okay. Entonces, por eso es que el patrono pide que le firme el recibido la carta y que tal vez las personas deben tener en cuenta que el hecho que yo firme del recibido la carta no quiere decir que yo esté aceptando lo que dice la carta. Lo que estoy firmando el recibido es que sí, me llevé mi copia. Okay. ¿Verdad? Me llevé mi copia y ya yo veré si llevo el despido a la vía judicial, a la sede administrativa en el Ministerio de Trabajo y demás. No se limita con eso. Y para los patronos, tener presente siempre la obligación de que ya aquella práctica de los famosos 2 testigos, esa práctica quedó en desuso con la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral. Si el trabajador no quiere recibirme la carta de despido, yo como patrono tengo la obligación de enviarla a la oficina de relaciones laborales en el Ministerio de Trabajo y tengo un plazo, no es que pueda hacerlo, tengo un plazo de 10 días naturales para cumplir con ese requisito. Licenciada, mil gracias por su participación el día de hoy. Con muchísimo gusto. Siempre es un honor estar en compañía suya y de sus colegas de BDS Asesores que son especialistas en materia laboral. Muchas gracias. A las personas, don Francisco que está consultando y otras personas que nos están realizando las preguntas, dice Denis, ¿qué día
¿qué días han definido para hacer estas transmisiones del abogado en su casa? Van a ser los días martes a las 7 de la noche, gracias a la producción y coproducción de Alta Visión, y de forma diferida se transmite por CRC 89.1 Radio. Es decir, si usted no logró ver en la pantalla de Alta Visión el abogado en su casa, su versión de televisión en el podcast, usted va en el carrito y se va escuchando. Entonces, le damos la solución inmediata a ambos problemas. Agradecerle, creo que don Michael nada más me confirma cómo estoy el tiempo. Nada más me confirman. Listo. Vamos a ver nada más. Listo. Bueno, agradecerle a usted, licenciada, a todo el equipo también. Y recordarles que mañana, usted ya tiene el día, bueno, ya sabe con quién va a ir a festejar, con familiar, amigos, el Día de los Enamorados. De momento estoy sin plan todavía. Sin plan. No, está en negociación. En negociación, ok, vea. Resulta de que el día jueves, para todos esos enamorados que se les acabó la miel, vamos a hablar en Canal 13. Nos amamos, pero después nos separamos y nos divorciamos. Ya no lo quiero para nada. Entonces, para eso va a estar Belisario Solano, Pedro Beirute, Denis Solano y Carla González. Entonces, cordialmente invitada para que lo vea y lo sintonice. Okay, claro que sí. Muchas gracias. Y a todas las personas que nos vieron por la frecuencia de Altavisión, muchísimas gracias. Continúe con la programación regular de Altavisión y CRC 89.1 Radio. Para mí, Denis Solano, fue un completo honor y un placer. Que tengan una muy feliz noche. Concluye El Abogado en su Casa, los martes a partir de las 9 de la noche. Un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89. Hola, ¿qué tal familia de Altavisión? Les saluda Mauricio Esquivel. Y Jennifer Elizondo, y tenemos una gran noticia para dar. Este miércoles 14 de febrero a partir de las 4 de la tarde en vivo por Altavisión y por las redes sociales de Altavisión tendremos un especial del Día del Amor y la Amistad. Vamos a tener cosas maravillosas como serenata, concursos, una historia de amor de la cual usted se puede contagiar y por ahí enamorarse más o de pronto va a querer enamorarse